A día de hoy, estando Bitcoin en 37.000, ¿crees que los 15.000 fueron el suelo? Plantearse que ya hemos visto los mínimos y que vamos a empezar un bull run me parece precipitado. Depende de un factor clave que lo veremos probablemente en el año 2024. Y luego está la otra versión, la versión que yo defiendo, que simplemente considero que es el escenario más probable. Tenemos crisis financieras, tenemos recesión y caídas en los mercados, porque al final todo es un ciclo. Para toda esa gente que a lo mejor esperaba mayores caídas según su análisis, ¿cuál sería tu plan de entrada en el mercado? Quiero entrar en el bull run. Creo que hay tres niveles que son clave y además lo haría con compras escalonadas en diferentes porcentajes. Por ejemplo, del 100% que yo quiera comprar, el 25% lo compraría entre los Vale, o sea, última parada para entrar fuerte. Hostia, ¿y si llega a 28 y sube para arriba? Bueno, pues ya estás comprado, tío. ETFs, commodities y halving, ¿cómo puedes ver mínimos con esos tres fundamentales encima de la mesa? Empezamos noviembre, aquí donde están los ETFs, ¿no? Ya estamos a mediados, estamos a finales. ¿Tú crees que sería momento de ir deshaciendo posiciones ahora, después de toda esta subida, y empezar a obtener esos beneficios y vender? Sin duda alguna, con el movimiento que hemos visto, yo consideraría una muy buena opción por estos niveles vender un 40%, por ejemplo. La mayoría de gente que entra en el mercado cripto es para petarlo. Oye, o triunfo o no gano nada. All in. Carlos, hemos llegado a la pregunta final del vídeo. Después de todo el análisis que llevas haciendo, ¿crees que te has equivocado? Pues nada, señores, en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo presencial en el que Carlos, del canal de Plan BTC, que ya ha asistido varias veces, y yo, vamos a tratar las últimas inquietudes que creo que todo inversor cripto tiene a día de hoy, que es, nos hemos quedado fuera algunos, hemos llegado a tocar ya los mínimos en 15.000, todo este tipo de preguntas las vamos a resolver con el invitado del día, que nos hemos traído a Carlos justamente a este restaurante. ¿Qué tal, Jerry? Carlos? ¿Cómo estás, tío? Y esperemos que podamos resolver todas las dudas que tengáis junto a Carlos, que para mí, uno de los mayores expertos ahora mismo en todo el sector cripto y sobre todo macroeconomía. ¿Cómo estás? Joder, cómo me quieres, tío. Muchas gracias, hombre. Un placer estar aquí. Pues vamos a ir ya directísimo a la pomada, grano, ¿no? Que es a lo que la gente ha venido y ha entrado en este vídeo. Y mi primera pregunta, que creo que todo el mundo te habrá hecho en algún momento dado, de los últimos días o incluso semanas, es, Carlos, a día de hoy, estando Bitcoin en 37.000, ¿crees que los 15.000 fueron el suelo? ¿O crees que, cuando tú lo veas oportuno, vamos a volver a romperlos, tocarlos en primer lugar y luego romperlos para buscar nuevos mínimos en el mercado cripto? Bueno, yo creo que es muy interesante el lenguaje que utilizas, ¿no? Porque al final uno nunca está convencido de nada, siempre contempla los mercados como lo que son una máquina que descuenta expectativas futuras que a la vez son inciertas. Entonces, estamos remando en múltiples dudas que no sabe lo que va a pasar en un futuro. Por eso es imposible siempre contemplar los escenarios como de alta probabilidad e intentar estar el máximo tiempo posible en los escenarios que tú consideras que son como más probables. Para fundamentar mi respuesta me tengo que ir al año 2008, que ahí es cuando se rescató al sistema bancario por la quiebra de las hipotecas subprime, la quiebra de Lehman Brothers, etc. Y es la naturaleza de los mercados lo que probablemente nos esté indicando si es más probable o no ver nuevos mínimos. Los mercados han subido desde el año 2008 hasta el año 2020 porque se ha aumentado de una manera muy increíble la masa monetaria. Y al final es algo simple, ¿no? Si el mercado descuenta expectativas futuras y la masa monetaria aumenta, empieza a descontar que gran parte de ese aumento de masa monetaria va a parar a los mercados. Por eso estamos viendo, o hemos visto, la última década y media, movimientos alcistas de manera sostenida en el tiempo. Llegó el COVID, el mercado crasheó y los bancos centrales volvieron a llevar políticas monetarias más expansivas, y de ahí salió el bull run del 2021, que generó múltiples burbujas en el sector cripto, por ejemplo, y que a su vez generó la inflación que vimos en el año 2022, que no la veíamos desde hace más de 40 años. Ahí es cuando ya esa inflación que parecía transitoria a principios del 22 no lo fue tanto. Se cambió el rumbo de la política monetaria y date cuenta, ¿no? Cuando estábamos hablando que aumentar la masa monetaria, el mercado lo descuenta como algo positivo, ahora tenemos una política monetaria totalmente contraria a esa. Tenemos tipos de interés al 5,25, tenemos los bancos centrales que no están aumentando sus activos y, bueno, pues tenemos la inflación del 3%. Por lo tanto, plantearse que ya hemos visto los mínimos y que vamos a empezar un bull run, que ahora luego hablaremos de eso, teniendo las políticas totalmente contrarias a las que han generado esos bull runs, me parece precipitado. Ahora, para argumentarte mi respuesta de si hemos visto o no nuevos mínimos, depende de un factor clave, que lo veremos probablemente en el año 2024. En el año 2024 veremos si tenemos soft landing o no. Hemos comentado que esa reducción de la masa monetaria va a generar muy probablemente una contracción en los mercados, ya lo hemos visto. Desde finales del 21 más o menos, los mercados se han movido más bien laterales o bajista al sector cripto.
Si vemos como el año 2024 baja la inflación por debajo del 2,5%, los bancos centrales no tienen, bueno, pues podrían bajar tranquilamente los tipos de interés y fijarlos al 3,5 o 4%. Y si no entramos en recesión, ahí es cuando el escenario de haber visto los mínimos coge validez. Pero ahora realmente es precipitado porque no estamos dentro de ese escenario, ¿no? Y luego está la otra versión, la versión que yo defiendo, que simplemente considero que es el escenario más probable, que es que suceda lo que ha venido sucediendo a lo largo de las últimas décadas, que cuando la política monetaria cambia, se contrae, tenemos crisis financieras, tenemos recesión y caídas en los mercados, porque al final todo es un ciclo. Entonces, veremos si finalmente tenemos un año 2024 con contracción económica, con una caída de resultados empresariales, con un aumento en el desempleo, un escenario, al fin de cuentas, de recesión, y ahí es donde realmente el mercado empieza a padecer, porque no tiene ningún tipo de sentido plantearse aumentos en la bolsa cuando tenemos reducción en los resultados empresariales, ¿no? Cuando tenemos peores previsiones en un contexto de recesión. Por lo tanto, si hemos visto o no hemos visto los mínimos, después de toda esta retahíla, de toda esta chapa que te he pegado, creo que es algo muy precipitado. Yo el escenario que estoy barajando es que vengan bastos, que pinten bastos para el año 2024 y que se generen esas grandes oportunidades que se suelen generar cada década y media. Nadie tiene una bola de cristal, pero bueno, yo estoy jugando ese escenario y asumo el riesgo de contrapartida, que fíjate el movimiento alcista que han tenido los mercados y lo asumo perfectamente y felizmente, entonces veremos lo que nos depara el año 2024, tío. Entonces, barajas probabilidades donde puede ocurrir una cosa o otra para que no Sí. te pueda pillar el toro. ¿Cuál es tu probabilidad, por así decirlo, de que haya un crash? ¿Y cuál es tu probabilidad de que se solucionen las cosas y tiremos para arriba? Más o menos. Bueno, en mi cabeza, con que sea superior al 50%, para mí es suficiente. No se sabe nunca si vamos a ver un crash o no, pero bueno, por decirte un porcentaje, que ya te he dicho, superior al 50% para mí es suficiente, probablemente esté entre el 60 y el 70%, ese que yo estoy barajando ahora mismo. Vale, entonces centrémonos en la situación en la que realmente no hay un crash y que, pues, no hemos acertado, no pasa nada. Claro, ahora tenemos que idealizar un plan para entrar en el mercado, digo yo, porque tú no vas a querer que el mercado se vaya a máximos sin tú haber entrado todo y que en tu plan pues se haya ido hacia el otro lado, hacia el lado de no hemos reventado la economía, todo se empieza a solucionar. Entonces, para toda esa gente que a lo mejor esperaba mayores caídas según su análisis, como por ejemplo puede ser tú, ahí, ¿cuál sería tu plan de entrada en el mercado? ¿Qué esperarías para toda esa gente que se haya quedado fuera en el supuesto caso que empezamos a subir? Bueno, pues para todo aquel que no haya comprado, ¿no? Quiero decir, y que tenga intención de comprar, entendiendo que bajo su punto de vista ya han visto los mínimos, hostia, me quiero exponer. Quiero entrar en el bull run. Bueno, si quisiera comprar, pues yo lo haría de manera paulatina, no lo haría todo a una, y entendiendo que ya se han visto los mínimos, si esa persona lo cree, creo que hay 3 niveles que son clave, y además lo haría con compras escalonadas en diferentes porcentajes. Por ejemplo, del 100% que yo quiera comprar, el 25% lo compraría entre los 28 y los 30.000. Vale. Ahí tenemos todo el techo del año 2023, ese nivel de los 32.000, que no rompíamos, lo rompimos. Y además tenemos un par de gaps también ahí en la CM muy interesantes. Ahí compraría el 25%. Compraría un 35% en la zona de los 25.000 dólares, por ejemplo. Ahí tenemos un suelo muy importante. De hecho, se generaron los máximos de agosto del 22, los máximos de febrero del 23, y ya luego actuó de suelo tanto en junio como en agosto. Una zona muy importante. Ahí estaría mi segunda compra del 35%. ¿Y con qué probabilidad contemplas de que fuéramos a los 25? ¿Es muy poco probable o es altamente probable? Y bueno, a los 25.000 dólares, Sí. claro, es probable. Si al final piensa, ahora entraremos a eso. Perfecto. Primero, y la última compra ya que sería del 40% en el famoso gap de los 20.000. Vale, o sea, 20.000, última parada para entrar fuerte. De manera escalonada, en la primera parada es más probable que el activo la perfore. Por lo tanto, tiene más sentido invertir con una cantidad de exposición menor. Menor, claro. Sería 25, 35 y 40%, creo que es una buena decisión. Y aquí está luego el típico pensamiento, ¿no? De, hostia, ¿y si llega a 28 y sube para arriba? Bueno, pues ya estás comprado, tío. Ya está comprado. ¿Y si tira para arriba de estos niveles? Bueno, pues ya compraremos en niveles superiores, ¿sabes? Ya esperaremos algún rebote, ¿no? Para seguir subiendo. Es que ese sentimiento
yo lo he tenido también en un pasado y mucha gente lo tiene. Y es normal, porque al final el mercado cripto es un sector relativamente nuevo, ¿sabes? Hay gente que ha entrado hace no mucho y no tiene educación financiera o conocimientos de mercado para aguantar estos vaivenes que te pega el mercado cripto. Entonces es complicado no querer perseguir el precio cuando ves todo lo que está pasando. Pero vaya, que siempre hay oportunidades, tío. Salvo cuando pierdes la pasta. Ahí ya se te Sí, acaba el juego. totalmente. Y que más que cuando todo empieza a subir, pues el mismo sentimiento de miedo cuando todo empieza a bajar, pues nos entra el FOMO, que si quiero entrar ahora, voy a comprar porque no me quiero quedar fuera. Exacto. Y todos cometemos errores, ¿eh? O sea, yo me pongo el primero en la lista. O sea, he cometido muchos errores en el pasado, los sigo cometiendo en el presente, pero al final esto es un camino de aprendizaje constante y la idea es poco a poco, con el paso de los años, ir mejorando hasta generar un tipo de perfil de inversor que opera lo mejor posible y teniendo en cuenta que los mercados cambian también. Carlos, me he preparado 3 argumentos que todo alcista a día de hoy te lanza cuando le hablas de nuevos mínimos, de que podemos volver a visitar los 20.000, los 15.000 o incluso los 25.000 dólares. En primer lugar, que Bitcoin y Ethereum ahora mismo hay mucha mayor claridad regulatoria acerca de qué tipo de activo, cómo clasificamos estos dos activos, Bitcoin y Ethereum, que ya los podemos clasificar o se empiezan a clasificar como commodities en vez de como valores especulativos por parte de la SEC. Con lo cual, más claridad regulatoria. Y sabemos que la SEC ha hecho mucho daño y quizás seguirá haciendo daño a las criptomonedas y sobre todo a altcoins. En segundo lugar, todo el tema de los ETFs, el ETF de Bitcoin que está haciendo reventar el mercado al alza, que ahora mismo están apareciendo rumores de ETFs de Ethereum o incluso ha aparecido algún rumor de XRP que mucha gente se piensa que es fake, pero que yo estoy seguro de que se están viendo documentación que ahí están preparando cositas a nivel de ETFs para ciertas criptomonedas, ¿no? Y por último lugar, el halving de Bitcoin, que yo estoy muy confuso con el halving porque es lo típico, ¿no? De que muchas veces haya pasado, permite que ahora nos la puedan colar bien. Con el no, es que siempre sube cada vez que tenemos un halving. Ya, pero pueden aprovechar para reventarnos en el mercado. Pero sí que es verdad que por estadística, siempre que ha habido halving, luego hemos tenido tramos muy alcistas. ETFs, commodities y halving, ¿cómo puedes ver mínimos con esos 3 fundamentales encima de la mesa? A ver, primero yo no veo mínimos, que es lo que hemos dicho antes. Contemplo escenarios de alta probabilidad y por supuesto uno de ellos es ver nuevos mínimos, ¿no? Mira, esto me recuerda un poco a cuando estábamos en el segundo máximo histórico que generó Bitcoin a finales del año 2021, cuando por toda la zona de octubre, creo que fue aprobado el primer ETF de los futuros de Bitcoin en Estados Unidos, y de manera seguida, en los 3-4 siguientes meses, se aprobaron 4 o 5 ETFs de futuros más. Para mí eso era más alcista que los ETFs al contado. Yo entiendo que mucha gente diga, no, porque el contado pues se van a comprar, se tiene que comprar, por lo tanto es un fenómeno alcista ya. Pero es que en aquel momento veníamos de una China que estaba baneando Bitcoin, veníamos de un Tesla que dejó de aceptar Bitcoin como método de pago y que se especulaba que había vendido parte de sus Bitcoins. Y se estaba poniendo en duda el hecho de llegar o no llegar a los 100.000 dólares, ¿no? Entonces, en toda esa zona de máximos, recuerdo las proyecciones de Plan B, que la verdad que el tío pues lo clavó 3 meses seguidos con el precio de cierre de Bitcoin, no sé si estaba ya orquestado o qué. Por aquel entonces parecía imposible que Bitcoin no llegase a los 100.000. Y ahora todo lo pasado te das cuenta que todo el tema de los ETFs de futuros fue una estrategia perfectamente diseñada y una campaña de FOMO para acabar distribuyendo. Ahora si tú miras los datos en cadena, en la cadena de bloques de Bitcoin, te das cuenta que comparando el dinero que está entrando en la red de Bitcoin de manera continua los últimos 155 días, que eso se llama el supply del operador de corto plazo, vemos cómo están mínimos anuales. Es decir, que a pesar de tener esta gran acogida de los ETFs, por lo menos el precio, ¿no? Y todos los medios de comunicación, de prensa digital, no está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema o no de una manera más importante que hace 155 días. Esto tiene que ver porque gran parte de este movimiento alcista viene del mercado de las opciones. En el momento que a finales de octubre se empezaba a especular con que el ETF era inminente, ¿no? Aquella falsa noticia de Cointelegraph, de repente te das cuenta, hostia, estamos a las puertas de una aprobación de los ETFs. Octubre. Empezamos noviembre, aquí donde están los ETFs, ¿no? Ya estamos a mediados, estamos a finales. Y ya se está especulando que se van a aprobar probablemente a principios de enero. Entonces, está muy bien todo este FOMO que se ha generado, al final es algo que es favorable a la adopción,
pero no creo que sea tan sencillo y yo creo que antes de tener un bull run probablemente acabemos sufriendo un poco más. A mí me da igual todo lo que hemos dicho antes, esos tres fenómenos alcistas para el mercado. Si estamos viendo cómo lo están fomeando, a mí eso me da a entender que es probable que vengan correcciones en el medio plazo. A mí me da la impresión de que realmente el escenario en el cual el ETF de Bitcoin haga que todo suba, que todo el mundo gane dinero y tal, no me lo creo. Cogiendo como ejemplo ya lo que pasó justamente pues, en la pandemia con las criptomonedas y Bitcoin, ¿tú crees que se puede dar el caso, que yo realmente creo que sí y ojalá ocurra porque creo que va a ser una gran oportunidad para muchos inversores cripto, un flash crash en el cual en medio de todo este FOMO te revienten el precio hacia abajo en un espacio de tiempo muy corto para que luego ellos ya pueda empezar ese tramo alcista? ¿Lo crees posible? Claro, sí que lo creo que es posible. Mira, yo veo que hay, ahora, a bote pronto, creo que hay dos posibles flash crash, ¿no? El primero sería que no se acaben aprobando los ETFs. Hemos visto cómo, mira, acabamos de hablar ahora de los ETFs, este movimiento alcista no viene de una entrada importante de dinero, sino de una especulación por la aprobación de los ETFs y una campaña que se está generando alrededor del ecosistema, ¿no? FOMO. Si llegamos a enero o llegamos a abril, que incluso es la fecha límite, es la fecha en la cual coincide con el halving, y por H o por I la SEC no aprueba esos ETFs, ahí creo que tendríamos ese potencial flash crash del mercado, porque lo que se ha estado descontando gran parte de este año 2023 ha sido esto. No es real. Y también de la mano de un gran apalancamiento que hay. Hay mucho optimismo por esto y una convicción muy clara de que Bitcoin va a subir con la aprobación de los ETFs. Por lo tanto, se podría generar una limpieza muy potente, incluso similar a la de mayo del año 2021, una caída de mayo que tuvimos de un 30% en pocos días, y ahí pues llegar a nivel de los 20.000 o incluso perforarlo, ¿no? Y el otro flash crash va de la mano un poco de lo que hemos comentado al inicio de este vídeo, de ese aterrizaje forzoso de la economía, que al final, pues cuando eso sucede, nadie sabe lo que hay detrás, nadie sabe por dónde va a estrellar, pero sí que es cierto que hay ciertos sectores que acaban generando ese pánico, esa incertidumbre en los mercados, y el mercado lo que menos soporta es la incertidumbre. Así que sería estos dos escenarios, yo creo que son los que podría venir de la mano de un flash crash, pero esto es algo que evidentemente nadie sabe. Es muy especulativo. Vale, creo que hemos tocado muy bien todo el tema de varias probabilidades de que puedan ocurrir en el mercado. Vamos a dejar un poco de lado el dramatismo y vamos a centrarnos en toda esa gente, porque tengo muchos suscriptores que me dicen: Gerard, he podido acumular durante estos mínimos, he acumulado Bitcoin en 15.000, en 15.500, en 20.000, he acumulado Ethereum en los 1.200, 1.300, 1.400, o altcoins, que es donde hemos tenido las mayores subidas, Polkadot en los 3 y pico, Cardano por debajo de los 0,25, y ahora han llegado a revalorizarse un 50, un 60, un 70%, incluso con Ripple. Para toda esa gente, primero de todo, ¿tú crees que es buena opción, según tu opinión, porque aquí cada uno tiene su opinión, tú tienes una contraria a la mía, ya lo veremos, ¿tú crees que sería momento de ir deshaciendo posiciones ahora, después de toda esta subida, y empezar a obtener esos beneficios y vender? Y en segundo lugar, ¿qué zonas, y lo trataremos más detalladamente, crees que serían las convenientes para empezar a deshacernos de esas criptos en el caso de que tú vendieras en el corto plazo? Yo creo que hay algo que funciona muy bien a largo plazo y es la exposición parcial en el mercado, ¿no? No eso de o estoy dentro o estoy fuera. Ese es un concepto que cuesta entender porque normalmente cuando estás fuera quieres ganar lo máximo posible y cuando estás dentro, pues, hostia, si cae, ¿qué pasa? Lo vendo todo. Sin duda alguna, con el movimiento que hemos visto y todo el FOMO, además, varias cosas, ¿no? Ten en cuenta que hay muchas cosas que han arrastrado el mercado al alza, principalmente todo el tema de los ETFs que se está especulando. También ciertas monedas han decidido sacar en estos momentos, por ejemplo, Chainlink ha sacado el V02, que es un método de staking nuevo, precisamente en estos momentos de mercado, como que todo se ha preparado bastante para que este mercado de este último mes y medio sea alcista. Por lo tanto, solamente viendo esto, bajo mi punto de vista, yo consideraría una muy buena opción por estos niveles vender un 40%, por ejemplo. Deshacernos, Deshacerlo, ¿no? Eso sería, porque es que te estás pagando. O sea, esto no es una manera de dejar de ganar si ganas, es una manera de pagarte la buena decisión que has tomado en un pasado. Si sigues subiendo, tú vas a seguir ganando y vas a poder seguir tomando profits. Ya, yo aquí tengo un punto de vista un poco más contrario al de Carlos, al final cada uno tiene el suyo. Yo veo nuevos máximos, no sé si tú los verás, pero yo veo nuevos máximos y está más que demostrado,
probabilísticamente que las carteras que normalmente se encuentran en mayores beneficios son las que menos operaciones realizan en el tiempo y que las carteras que realmente durante más años no se tocan, con lo cual holdean, son las que acaban estando en beneficios. Entonces yo todas las compras que vaya realizando ahora y todas las que he realizado es que me voy a esperar mínimo hasta máximos históricos para empezar a plantearme si vender o no, para intentar evitar el máximo de operaciones en este corto plazo. Mira, aquí hay algo muy interesante y es que has comentado algo que las carteras que menor gestión tienen son las que mayor rendimiento, pero es que al final uno no tan solo va persiguiendo el rendimiento en los mercados, sino también la estabilidad. O sea, yo, por ejemplo, y lo he dicho en numerosas ocasiones en el canal y lo repito ahora, yo no soy el tipo de perfil que va a cazar el mínimo y va a ganar el máximo. Yo soy el tipo de perfil que genera una rentabilidad sostenida en el tiempo y que se va a la cama y duerme tranquilito con su mujer y su gato. Claro. Entonces, no importa ganar más o ganar menos, porque al final, cuanto más ganas, también el riesgo de contrapartida es mayor. Hay que encontrar ese punto de equilibrio en el cual lo que estás haciendo vaya en sintonía con lo que realmente piensas, para cuando te vayas a la cama estar tranquilo y mañana será otro día. Totalmente, y esto coincidiremos con muchos de los seguidores. La mayoría de gente que entra en el mercado cripto es para petarlo, es para sacarse el pelotazo y, oye, o triunfo o no gano nada. All in, sí, all in. Yo veo que tienes un perfil más, voy ganando poco a poco y voy creciendo poco a poco. Yo soy un perfil que me considero como el tuyo, pero yo voy a todo o nada con cripto. Voy a todo o nada, decir, más de riesgo. O lo petan las criptos, o bueno, pues nada, no habrán grandes beneficios ni habré ganado mucho, pero me quedo igual, o incluso obtengo pérdidas. Pero al final es ir a full o no, según tu tipo de inversor. Efectivamente, al final tienes que estar tranquilo, tío. Yo soy otro. Mira, para que te hagas una idea, yo prefiero comprar en niveles superiores que no ir cazando el dip. Ese es mi punto de vista. Pero ¿sabes? asegurarte de que no vamos a seguir cayendo. Exacto. A mí me encantaría ver un mercado alcista, principalmente porque va a beneficiarme a mi cartera, porque yo estoy expuesto en Bitcoin, y segundo porque como creadores de contenido nos va a beneficiar. Claro. Pero no lo que yo quiera es lo que va a pasar. Entonces, en el año 2024, si finalmente vemos cómo todo empieza a mejorar, yo creo que vamos a tener muy buenas zonas de compra. Y ahora también creo que son buenos puntos de compra para empezar a investigar qué altcoins se han comportado bien en este mercado bajista, si sus fundamentales están alineados con su análisis técnico. Empezar a coger este batiburrillo de fundamental con análisis técnico y empezar a hacer quizá los primeros DCAs en proyectos top. Totalmente. Hablando de altcoins y de Bitcoin, el grueso de tus ventas, imagínate, si te quieres deshacer de una gran cantidad de tus criptos que has comprado en mínimos, es que realmente en pocos meses has obtenido una rentabilidad brutal. Si alguien ha llegado a cazar... Sí, pero pues vienes de un 90 y pico por ciento de caída. Vienes de un 90 y pico, totalmente. Entonces, con Bitcoin específicamente, ya pues luego que la gente con su altcoin favorita lo haga, ¿no? Si ahora me dices en 40K, yo es donde pensaría, ya se va a dar la vuelta completamente y voy a acabar de deshacerme de todo lo que pueda. Pues ahí coges Polkadot, ¿a qué precio está cuando Bitcoin esté en 40K? ¿Está en $7? Pues se vende ahí. Más o menos, nunca vamos a cazar el punto ni más alto ni más bajo. Entonces, ¿qué punto de Bitcoin sería en el que si tú hubieses comprado full en 15.500, dirías, yo creo que vamos a volver a la zona de los 20.000, quiero vender una muy gran parte? El que estamos ahora. ¿El que estamos ahora? Sí. ¿37, 38? Sí. ¿40 los descartas? No, incluso podríamos ir por encima, pero al final estamos hablando de una zona de precio, no de un precio exacto. Vale. Y ya hemos ido a atacar una zona muy interesante, que es la de los 38 a los 40.000. Entonces yo creo que estamos en un punto que viene de la mano de todo el FOMO que se ha generado, que viene de la mano también de ese ETF fallido de Ripple, que normalmente se suele utilizar para generar esas trampas. Claro, y que al final hay un agotamiento, ¿no? No vamos a estar semanas así, ETF, tal. La gente al final, bueno, no solo la gente, que no es quien controla el mercado. Vamos a ver que el FOMO se va a ir acabando y agotando, ¿no? En los 32.000 creo que fue también el máximo de ese año, antes de todo el tema de los ETFs de Bitcoin. Ese máximo fue generado por el juicio de Ripple contra la SEC. Parece que es un altcoin que se utiliza mucho para acabar de fomear ese tramo final. Eso parece. Pero bueno, hasta el momento actual, ya te digo, todas las cartas parece que están sobre la mesa. Ya el criptomercado ha tenido un movimiento muy interesante y salvo que Ethereum rompa el nivel en el que se encuentra ahora o Bitcoin por encima de los 40.000 con contundencia, yo ahora mismo, en los niveles que estamos, sin duda alguna, creo que son buenos puntos para tomar beneficio. Pues, Carlos, hemos llegado a la pregunta final del vídeo. Me gustaría que te puedas explicar a todo el mundo que te esté viendo, todo el mundo que te siga, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Después de todo el análisis que llevas haciendo
del mercado cripto, que al final es tu pasión, es a lo que tú te dedicas, estar horas delante del gráfico, de toda la estrategia que has ido preparando para poder aprovechar esta ola alcista, ¿crees que te has equivocado a la hora de hacer tu análisis o todo va según lo previsto, según tu análisis? Yo me equivoco todas las semanas, yo opero el eurodólar, me equivoco todas las semanas y estoy acostumbrado a hacerlo y no tengo ningún problema en decir que el timing ha sido lo que realmente me ha fallado a día de hoy porque quizá no esperaba el movimiento que han tenido los mercados en el año 2023. También te digo que al final contemplamos escenarios de alta probabilidad y al igual que yo te estoy diciendo esto, probablemente muchos analistas mejores que yo, que me dan 20 vueltas, también les ha pasado lo mismo y para eso hay que tener cierta cintura en el mercado, ¿no? Entonces, el timing es algo que seguro que me he equivocado, es una lección que me llevo de cara a futuro, pero el análisis de fondo es muy temprano para descartarlo, porque al final, lo que hemos comentado antes, los tipos siguen estando altos, tenemos inflaciones elevadas, no sabemos si el año 2024 vamos a tener recesión o no. En los escenarios de recesión ahí es donde normalmente la economía sufre y los mercados siguen a la economía. Por lo tanto, el timing, desde luego, que no es el que yo pensaba a principios del año 2022. Quizá tenga mucho que ver con la cantidad de liquidez que se ha inyectado a la economía esta última década y media, que al final tarda en acabar llegando, ¿no? En acabar de profundizar a ella, y es lo que probablemente haya estado amortiguando a la economía a pesar del cambio en la política monetaria este año 2023. El timing seguro que me he equivocado, pero lo volvería a hacer sin ningún tipo de duda, tío, y de hecho lo estoy manteniendo y... ¿Sigues firme? Sí, claro, sigo firme y vaya, al final, cuando yo cambie, mi análisis no va a ser un cambio de la noche a la mañana. O sea, yo no me voy a despertar un día y voy a decir, pues ahora soy alcista. Va a ser un cambio gradual. Es decir, yo voy a ir viendo cómo la inflación retrocede, cómo los bancos centrales bajan los tipos de interés, porque no tiene ningún tipo de sentido que los tipos estén al 5,25 y la inflación al 2,5%. Voy a ver cómo reacciona el mercado, voy a ver las palabras de Powell después de bajar tipos de interés, y entonces ahí empezará a tomar ciertas decisiones. Es decir, va a ser un cambio progresivo. Me iré exponiendo más en activos de riesgo. Como te he comentado antes, a mí no me importa comprar en niveles superiores. Y en cierta manera, ya te digo que quizá con el movimiento que hemos tenido en el mercado pueda tomar ciertas decisiones de aquí a las siguientes semanas, pero simplemente pensando en el largo plazo, ¿no? Por lo que te he dicho antes. Me he equivocado en el timing, sí, pero en el análisis de fondo lo sigo manteniendo, y si me equivoco, te digo algo, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque porque significará que el mercado es alcista, que estamos viendo un bull run en el corto plazo. Y eso es algo que beneficia a mucha gente, a todos los que nos siguen, a ti, a mí, tanto como inversores en el mundo cripto como creadores de contenido. Pero no por eso tengo que decir, hostia, quiero tanto esto que va a cegar mi análisis de fondo, ¿no? Porque al final es algo interesante. Cada uno tiene que tener su análisis, tío. O sea, eso de seguir a un creador de contenido y decir lo que diga este va a misa, no. Y su opinión. Al final tú tienes la tuya y yo te respeto mucho como creador y sobre todo como analista. Yo tengo la mía. Y los seguidores tienen que tener la suya. Efectivamente. Y mira, cuando tú empiezas a invertir, vas buscando el pelotazo. Hay mucha gente que se ha arruinado en el año 2022. Muchísima gente que se ha arruinado. Y yo conozco muchos casos, simplemente por no tener una buena gestión de riesgo. Y uno de los aprendizajes que me llevo de toda esa gente es que no voy a buscar el pelotazo, sino aprender y poco a poco irme exponiendo gradualmente al mercado a medida que vea que mi escenario, que yo contemplaba como de mayor probabilidad, que era entrar en una economía en recesión y que los mercados sufran, no es el escenario de mayor probabilidad. Y sin ningún tipo de problema lo comentaré abiertamente. Pues Carlos, un placer, tío. Creo que ha sido una charla 10 de 10. Creo que es necesario en movimientos tan fuertes del mercado traer a gente que se pelea con él cada día, ¿no? Y no un random cualquiera. Deciros, señores, si os ha gustado esta charla, evidentemente tendréis el canal de Carlos abajo en la descripción. Miraros sus vídeos, empezad a seguirle porque os aportará, sobre todo con sus datos en cadena. Y deciros que si queréis siguientes vídeos, evidentemente trayendo a gente profesional, trayendo de nuevo a Carlos, dejad vuestro apoyo en forma de comentario, vuestra opinión. Nos hemos movido para poderos traer un contenido de calidad. Ya sabéis que podéis apoyarlo justamente dando un like y siguiéndole en su canal. Carlos, creo que ha quedado todo muy claro. Creo que aquí no hay ni blanco ni negro. Es simplemente cada uno con su estrategia, su visión de mercado. Y esperemos que nos salgan bien las cosas. Sí, yo creo que después del vídeo de hoy, poca gente tendrá duda de mis pensamientos como mínimo. Poca gente, eso espero. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima. Chao, amigos.